Bueno, damos inicio a este encuentro en donde tenemos una invitada que es la doctora Ania Tiziani. Primero aclarar que este encuentro se enmarca en la asignatura Problemas e Instituciones del Trabajo, que es una de las materias selectivas sectoriales del Plan de Estudios de la Carrera de Política Social. Digamos, por la relevancia de la temática, ¿no? Y por la experticia de la expositora, decidimos que sea bajo esta modalidad, una modalidad virtual, y que sea abierta, ¿no? a más estudiantes de la carrera o, bueno, otras personas interesadas en la temática de las desigualdades de género en el mundo del trabajo. Bueno, nosotras en el marco del seminario venimos abordando, ¿no?, algunas dimensiones conceptuales del trabajo, de las instituciones del trabajo, de las problemáticas del trabajo. Por ejemplo, cuáles son las dificultades para pensar el trabajo en sociedades cada vez más complejas, en donde se da un proceso de heterogeneización de ese mercado de trabajo. También las dificultades metodológicas que se presentan a la hora de tratar de caracterizar ese mercado de trabajo heterogéneo. También indagamos sobre aspectos regulatorios, tanto de las relaciones individuales del trabajo como de las relaciones colectivas del trabajo, mirando tanto las normativas nacionales como las normativas latinoamericanas. Y finalmente abordamos también qué pasa con una de las problemáticas que está presente en esos mercados de trabajo latinoamericanos, que tiene también un carácter estructural, que es el tema de la informalidad, ¿no? ¿Qué pasa con el empleo informal en América Latina, considerando, ¿no?, que casi la mitad de la población económicamente activa tiene empleos informales, tanto en relación de dependencia como también los trabajadores autónomos? Finalmente llegamos, ¿no?, a la temática sobre las desigualdades de género y, bueno, justamente este es el encuentro, ¿no?, que hoy nos convoca. Una de las cuestiones, ¿no?, que podemos decir es que pese a los avances en materia de derechos de las mujeres en el mundo del trabajo, quedan muchos desafíos, ¿no?, y más en el contexto, ¿no?, actual que nos interpela, ¿no?, en donde parece que estamos como retrocediendo bastante al respecto en materia de derechos, ¿no? Uno podría pensar en las barreras que dificultan el ejercicio de esos derechos y la autonomía de las mujeres, mirando, por ejemplo, algunos nudos estructurales de esas desigualdades, por ejemplo, la organización del cuidado, ¿no? ¿Qué pasa en esta relación entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo? Esta sobrecarga de las mujeres en el trabajo no reproductivo. También la situación económica, ¿no?, y la pobreza en el caso de las mujeres, mirando, por ejemplo, el alto índice de feminidad de la pobreza en toda América Latina, ¿no?, para el caso de las mujeres. Y después, bueno, algunos indicadores que Ania nos va a hablar, ¿no?, de qué pasa, por ejemplo, con la tasa de empleo, qué pasa con la desocupación, qué pasa con la discriminación, qué pasa con la segregación, ¿no?, horizontal y vertical. Esperen que no silencié el teléfono, algo tenía que salir mal, ahí está. Bueno, y para hablarnos de todos estos temas que atañen a la situación de las mujeres en el mercado de trabajo, tenemos a la doctora Ania Tiziani. Ania es socióloga por la Universidad de Buenos Aires y también es doctora en sociología por la Universidad de París. Actualmente se desempeña como investigadora de CONICET, con sede en el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento,
donde desarrolla investigaciones en el campo de la sociología del trabajo, con especial foco en las desigualdades de género y de clase, mirando diferentes experiencias, ¿no?, de trabajo feminizados, siempre con un enfoque, digamos, cualitativo y crítico, ¿no?, con una perspectiva crítica. Su producción académica es muy amplia y entre sus publicaciones más destacadas, por ejemplo, se encuentran Cada una en su lugar, Trabajo, Género y Clase en el Servicio Doméstico, que fue editado por Biblos y coescrito con Débora Gorban, donde las autoras analizan, por ejemplo, las relaciones entre empleadoras y trabajadoras en el ámbito doméstico. Después, una de las publicaciones más recientes, que mira justamente el sector hotelero y qué pasa ahí con las desigualdades de género en ese sector, con su publicación titulada Construyendo Humanidad, Dimensiones Técnicas y Relacionales del Trabajo de limpieza en habitaciones de hotel en Argentina, en donde examina justamente iniciativas de formación profesional en el sector hotelero. Digamos que podemos decir que su trabajo contribuye significativamente al entendimiento de las dinámicas laborales en sectores tradicionalmente feminizados y precarizados. Y esto es justamente lo que nos convoca, escucharla, que nos ayude a reflexionar sobre esta problemática que está tan presente en las realidades laborales, no solo en nuestro país, sino a nivel global. Bueno, y le damos la palabra entonces a Ania. Recordemos que, bueno, la exposición será de 1 hora y media, 2 horas, veremos, y que ustedes pueden intervenir, podemos utilizar el chat para hacer preguntas, después podemos tener un espacio de intercambio, pero bueno, siéntanse autorizados, ¿no?, a participar, a interrumpir, a levantar la mano. Ania va a presentar un material y bueno, te damos acá, desde la materia, desde la asignatura Problemas Institucionales del Trabajo, la palabra. Gracias, Mariana, y gracias a la materia por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar acá y gracias a todas, todos, todes por venir. Y gracias, Mariana, por esa presentación tan detallada. Repito lo que dijo Mariana, ahora voy a tratar como de anunciar un poco cuál es mi idea de cómo va a ser esta presentación, pero espero que eso se desorganice y que haya todas las intervenciones, preguntas, comentarios a medida que les vayan surgiendo. Así hacemos estas 2 horas son más bien de intercambio. Como decía Mariana, soy socióloga, investigadora del CONICET y en los últimos años estuve trabajando en torno de estas cuestiones de desigualdades de género y mercado de trabajo, focalizándome en un sector particular que es el sector de la limpieza. Como decía Mariana, arranqué con una investigación sobre condiciones de trabajo y relaciones entre empleadoras y trabajadoras del servicio doméstico. Y después me siguió interesando el tema de la limpieza, se transformó en una especie de obsesión y ahí fui ampliando esa investigación hacia la comparación con otras actividades de limpieza, por ejemplo, comparando actividades de limpieza doméstica y no doméstica, y actividades feminizadas de limpieza y actividades masculinizadas de limpieza, que tienen que ver con aquellas que se realizan en el ámbito público, ¿sí?, en la calle, en los parques, etcétera. Entonces, me pareció que ese era un campo muy interesante, primero para investigar formas emblemáticas de inserción femenina en los servicios, pero también para investigar determinados patrones de segregación de género dentro de estas ocupaciones. Entonces, voy a tratar de hablar un poco de esas investigaciones hacia el final de la presentación, pero el modo en el que yo me imaginé más o menos esta presentación es tratar de arrancar con algunos datos e indicadores básicos sobre,
bueno, ¿qué se mide y qué se mira cuando estamos pensando en las desigualdades de género en el mercado de trabajo? Y para eso voy a usar un informe de ONU Mujeres, que es casi el informe más actualizado que existe en este momento en Argentina sobre que nos permite armar un panorama general de las desigualdades de género en el mercado de trabajo, así que voy a empezar con eso. Y me parece importante en este contexto empezar con datos que siguen insistiendo en la existencia de marcados y persistentes patrones de segregación de género y de condicionamientos en la inserción laboral de las mujeres. Entonces vamos a arrancar un poco con ese panorama general de las desigualdades de género en Argentina. Ese sería como el primer paso de mi presentación, para luego pasar a discutir algunas perspectivas de análisis que nos permiten explorar, revisar, interrogarnos sobre cuáles son las dinámicas subyacentes a esos sistemáticos patrones de segregación de género en el mercado de trabajo. ¿Qué nociones, qué enfoques se utilizaron? O vamos a ver algunos, porque el campo de estudios de las desigualdades de género en el mercado de trabajo es muy amplio y es muy dinámico, entonces vamos a revisar algunas perspectivas que nos permiten explorar las dinámicas subyacentes a estos patrones de segregación. Y luego, hacia el final de la presentación, a través de algunas de las investigaciones que estuve desarrollando en estos últimos años en torno a las ocupaciones de limpieza, me interesaría como poner un poco en tensión esas perspectivas de análisis y tratar de mostrar qué desafíos implica la investigación concreta y situada de estas dinámicas de desigualdad de género en el mercado de trabajo, qué potencialidades tienen estas perspectivas de análisis y qué dificultades, qué desafíos nos plantean. Así que la presentación en estos 3 pasos es súper ambiciosa, pero por ahí llegamos y si no llegamos, no importa. Bueno, vamos a ir tratando de organizar el tiempo. Entonces, si les parece, voy a tratar de compartir pantalla. A ver. Vamos a intentarlo. Ahí vemos perfecto. Perfecto. Entonces voy a ver si puedo ir pasando las... ¿Vemos bien? Sí. Sí, se ve perfecto y pasó de diapo. Listo. Bueno, como les decía, para organizar un poco esta primera parte de la presentación en la que me interesaba discutir un poco un panorama general de las desigualdades de género en el mercado de trabajo en Argentina, tomé prestados algunos gráficos de un informe de ONU Mujeres que se llama Perfil de País Argentina 2024, desigualdades entre varones y mujeres, y me interesa mucho este informe, no solo porque trae algunos datos muy actualizados sobre determinadas dinámicas de la desigualdad de género en el mundo del trabajo en Argentina, porque, por ejemplo, usa datos del censo del 2022, usa encuestas del uso del tiempo del año 2021 y otras encuestas específicas, más la EPH, sino también porque este es un informe que trata de poner en práctica un enfoque interseccional del análisis de estas desigualdades de género en el mundo del trabajo. Estoy segura que todos y todas y todos escucharon hablar de, y seguramente conocen y utilizan la perspectiva interseccional. En este informe hay un esfuerzo importante para mostrar no solo
el sistema de condicionamientos, obstáculos y desventajas que enfrentan las mujeres en el mundo del trabajo, sino también para mostrar algunas desigualdades intracategorías, es decir, algunas desigualdades entre las mujeres en general o el promedio de las mujeres y las mujeres en barrios populares. Entonces ahí tendríamos una articulación entre las desigualdades de género y las desigualdades de clase, y también algunas diferencias entre el modo de inserción de las mujeres cis y el modo de inserción de las mujeres trans, por ejemplo, y el tema de la violencia vinculada a las diversidades. Por eso este me parece un informe muy interesante, porque hay datos actualizados y además intenta permanentemente hacer un juego con las diferencias entre feminidades, masculinidades y también las diferencias intracategoría entre mujeres y entre los varones. Creo que Mariana les compartió el informe, no voy a usar todos los datos porque se nos iría como todo el tiempo, voy a usar como algunos datos clave para mostrar este panorama de, bueno, cuál es el estado de las desigualdades de género en el mundo del trabajo. En un contexto en el que estas desigualdades de género están supuestamente relativizadas y supuestamente superadas en la Argentina, este informe nos muestra, a través de series bastante largas, la persistencia de los mismos patrones de desigualdad de género que venimos y que el feminismo y los estudios feministas vienen analizando casi desde hace 5 décadas. Entonces, podemos arrancar este panorama con una primera mirada a lo que llamaríamos la división sexual del trabajo. Conocemos, ¿sí?, a qué nos referimos cuando hablamos de la división sexual del trabajo, y nos referimos a la atribución prioritaria de los varones o de las masculinidades a la esfera de la producción y del mercado, a la esfera de lo público, y la atribución de las feminidades y de las mujeres al espacio de la reproducción, de lo doméstico, de lo privado. Entonces existe en esa división sexual del trabajo una diferenciación radical entre el trabajo femenino y el trabajo masculino más asociado a lo productivo y el femenino a lo reproductivo, un principio entonces de separación y un principio de jerarquización. Se jerarquiza lo que se asocia a lo masculino, es decir, a las tareas productivas, las tareas vinculadas a lo público, las tareas por ejemplo, vinculadas también al espacio político y al espacio de autoridad. Entonces, para tener una primera aproximación a esta división sexual del trabajo y a su impacto en las formas de inserción heterogéneas en el mercado de trabajo, lo primero que nos trae este informe es, por ejemplo, el cálculo de la cantidad de horas dedicadas por varones y mujeres al trabajo productivo y al trabajo reproductivo. Y lo que tenemos es, por supuesto, una sobrecarga del trabajo de las mujeres en el espacio reproductivo no remunerado. Hay una diferencia de 3 horas, ¿sí? Las 3 horas, las mujeres dedican 6 horas 31 a las tareas reproductivas y los varones 3 horas 40, y una mayor dedicación de los varones a las tareas reproductivas en la ocupación, de 9 horas contra 7 horas de las mujeres. Si sumamos tareas productivas y tareas reproductivas, vemos de nuevo la idea de sobrecarga del trabajo femenino. Al sumar estas tareas productivas y reproductivas, sumamos 9 horas para las mujeres y 8 horas para los varones. Entonces, este primer cuadro lo que nos estaríamos mostrando es que es la permanencia, la persistencia de esta atribución femenina a las tareas de cuidado y a las tareas reproductivas, y la atribución de los varones a el espacio remunerado del mercado, de la ocupación y de la idea de productividad. No lo traje, pero lo van a ver, y de todos modos el informe lo pueden bajar del sitio de ONU Mujeres. Estas horas de trabajo se distribuyen de manera muy desigual si miramos la categoría de clase social. En el caso de las mujeres de sectores populares, dedican casi el doble de horas a las tareas reproductivas que el promedio de las mujeres. ¿Por qué? Porque no pueden, no tienen recursos para tercerizar, es decir, para
contratar servicios que permitan delegar algunas tareas como guarderías, como servicio doméstico, y porque también dedican muchas horas de trabajo a todo lo que es cuidado comunitario, ¿sí? Al trabajo en comedores, al trabajo en guarderías comunitarias, etc. Entonces, las mujeres en barrios populares, según este informe, tienen el doble de horas del promedio de las mujeres en trabajo de cuidado, y esto repercute, por ejemplo, por supuesto, en el número de horas remuneradas que pueden tener luego en el mercado de trabajo. Entonces, este es el primer indicador que me interesaba destacar, que tiene que ver con la división, con cómo sigue imperando esta división sexual del trabajo que atribuye las responsabilidades reproductivas a las mujeres y las responsabilidades productivas a los varones, y los efectos que va a tener luego en el mercado de trabajo. Aquí tenemos uno de los primeros impactos de esta división sexual del trabajo, que tiene que ver con la baja tasa de participación laboral que tienen las mujeres. Hay una brecha, si lo ven aquí, la brecha es la última, los últimos datos, los datos de abajo, que están en amarillito, ¿sí? Hay una brecha de 17 puntos porcentuales de diferencial entre la participación laboral de los varones y la participación laboral de las mujeres. En el año 2024, por ejemplo, la participación laboral de las mujeres era de 48% y en el caso de los varones era de 65%. De nuevo, si miramos diferencias de clase, las mujeres de sectores populares llegan a una participación laboral de prácticamente 30%. Significa que solo 30% de las mujeres que viven en barrios populares en Argentina tiene un trabajo remunerado. Y esto repercute, por supuesto, en términos de autonomía económica de las mujeres, en términos de muchas otras cuestiones muy importantes en términos de las desigualdades de género. Si seguimos con estos datos, vemos que esta división sexual del trabajo también impacta en muchos de los indicadores que hablan del acceso al empleo, como por ejemplo las tasas de desocupación. Las mujeres también tienen una brecha en la tasa de desocupación, en este caso positiva, ¿sí? Suelen tener tasas de desocupación más elevadas que los varones. En el año 2024, por ejemplo, esa diferencia es de casi 2%. La división sexual del trabajo y el sistema de desventajas que enfrentan las mujeres en la participación laboral también se expresan, y muy fuertemente, en los niveles de informalidad, ¿sí? En la posibilidad de acceso a protecciones y a derechos sociales. Y aquí tenemos una brecha de 3%, la cantidad de mujeres que trabajan en puestos informales, la proporción de mujeres que trabajan en puestos informales es de 32% frente a 29% en el caso de los varones. Y aquí probablemente lo vayan a ver, si miran el informe, si comparamos mujeres cis y mujeres trans, también hay una brecha muy, muy importante en el que, bueno, el acceso a puestos formalizados es prácticamente inexistente para el caso de las mujeres trans y de las mujeres que pertenecen a los colectivos travesti, trans y vinculados a las diversidades sexuales. En Argentina, incluso comparado con otros países de América Latina, la brecha salarial es muy elevada y llega al 27% de los ingresos laborales y el 28% de los ingresos totales. ¿Qué significa? Simplemente que las mujeres en promedio cobran, ¿sí?, casi 30% menos que los varones en su inserción laboral. Y no lo vamos a ver, pero si desagregamos, esto tiene mucho que ver con las escasas posibilidades que tienen las mujeres de una inserción plena en el mercado de trabajo, o de una inserción llamada plena en el mercado de trabajo, es decir, a tiempo completo y en condiciones de asalariadas.
Entonces, si resumimos estos últimos indicadores que estuvimos mirando, estamos viendo que en promedio, ¿sí?, los varones trabajan más horas, en mejores condiciones y con salarios mucho más altos que las mujeres y además en condiciones mucho más estables. ¿Sí? Pueden sostener en el tiempo esa inserción laboral con muchas más chances que las mujeres y que las diversidades. Esos son los indicadores típicos, ¿sí?, que se analizan cuando se trata de observar cuáles son las condiciones desventajosas, ¿sí?, desiguales en las que las mujeres se insertan en el mercado de trabajo. Indicadores que tienen que ver con la calidad del empleo y con las posibilidades de acceso a un empleo en condiciones asalariadas y en condiciones de formalidad. Después existen otras dos grandes procesos que se analizan, que estoy segura que todos y todas los deben conocer, que tienen que ver con las segregaciones verticales y con las segregaciones horizontales de género. Cuando hablamos de las segregaciones verticales, nos referimos a los procesos que conducen a las mujeres a determinado tipo de ocupación y a los varones a otro tipo de ocupación. Tiene que ver con una distribución desigual en ocupaciones de varones y mujeres asociadas a los roles femeninos estereotipados o los roles masculinos estereotipados. Entonces, estas segregaciones verticales y verticales de género nos dicen que, por ejemplo, en estos datos vemos que los varones, ¿sí?, se concentran en determinadas actividades, muchas actividades vinculadas al mundo industrial y productivo, que además son aquellas que ofrecen mejores condiciones en términos de salarios y en términos de protecciones sociales. Entonces, por ejemplo, tenemos una mayoría de fuerza de trabajo masculina en el sector de hidrocarburos, ¿sí?, que es uno de los que tiene los salarios más elevados. Ahí tenemos casi 80% de varones y 20% de mujeres. También una mayoría de varones en el sector de tecnológico, de programación e informática, que también tiene salarios relativamente elevados. Tenemos casi 70% de varones, 67 contra 33. En el sector automotriz también tenemos mayoría de varones, de casi 90%. Y por supuesto, estas tendencias se revierten cuando llegamos a ocupaciones de servicios y ocupaciones asociadas a los roles culturalmente asignados a las mujeres al interior de los hogares, como son las actividades de cuidado, ¿sí? Y ahí tenemos en los cuidados de personas y adultos mayores, por ejemplo, ahí tenemos 88% de mujeres y también son los sectores que tienen los menores salarios y las peores condiciones de trabajo. En la hotelería tenemos más repartido, casi 56% mayoría de mujeres y 73% en educación y sí, en el sector de la educación. Entonces, vemos a través de estos datos actualizados al año 2023 cómo siguen muy, muy presentes estas barreras de inserción de las mujeres en algunas actividades y cómo determinados procesos las conducen a las actividades con peores condiciones de trabajo y con menor reconocimiento social. Entonces, a esta segregación vertical de género se suma lo que llamamos la segregación horizontal, que es la subrepresentación de las mujeres en los puestos de dirección y de supervisión, es decir, en los puestos jerárquicos a nivel de todos los sectores. Entonces, en el informe de ONU Mujeres vamos a ver que mientras 8,5% de los varones ocupados lo hacen en cargos jerárquicos, solo 5% de las mujeres acceden a esas mismas posiciones, y esto es incluso con los mismos niveles o incluso mayores niveles de educación formal, y también esos porcentajes tienen que ver con los sectores en general, y ONU Mujeres y el informe de ONU Mujeres presenta algunos datos específicos sobre pymes para ver cómo se distribuye esto en determinados
en distintos sectores y vemos que se reproduce, ¿sí?, en el sector de la pequeña y mediana empresa, porque las propiedades de las empresas es 12% tenemos de propiedad femenina y 56% de propiedad masculina. Y lo mismo pasa más o menos con los espacios de toma de decisión en esas empresas pymes. Tenemos solo 9% de mujeres, 9,8% de mujeres que están participando de los procesos de toma de decisión dentro de esas pequeñas y medianas empresas, contra 56% en el caso de los varones. ¿Estamos bien? ¿Algún comentario, pregunta, angustia? No, está perfecto. Perfecto. Lo que llama la atención, ¿sí? Después, bueno, pueden acceder al informe y mirarlo en detalle. Lo que llama la atención es que estos mismos procesos, ¿sí?, este sistema de desventajas que estamos viendo de la inserción de las feminidades en el mundo del trabajo, que tienen que ver con la sobrecarga del trabajo doméstico y del trabajo productivo, lo que llamábamos históricamente la doble jornada, los indicadores que documentan mayores niveles de desempleo, mayores niveles de informalidad, estas segregaciones de género verticales y horizontales que con diferentes nombres los estudios feministas vienen analizando desde hace prácticamente 5 décadas, ¿sí? Lo llaman techo de cristal, lo llaman piso pegajoso, pero más allá de esos diferentes modos de llamar estos procesos, siguen siendo el mismo conjunto o sistema de desventaja que los estudios feministas vienen estudiando desde los años 80 y desde los años 70. Entonces, podríamos decir que este modo desigual de inserción en el mundo del trabajo es sistemático, es multidimensional y es interseccional, y nos permite hacer una hipótesis, junto con muchos estudios feministas, nos permite hacer una hipótesis que sostiene que el género es uno de los elementos centrales que organiza la movilización y la explotación de la fuerza de trabajo en el capitalismo contemporáneo. Es decir, que el género forma parte, sí, está encastrado, está imbricado en el modo en el que se organiza la explotación de la fuerza de trabajo en el capitalismo contemporáneo. Y esta es un poco la hipótesis que me interesa ir explorando a lo largo de esta presentación, ¿sí? Pensar el género no como algo aparte, ¿sí?, no que las mujeres entran en el mercado de trabajo y luego son penalizadas, sino que el género forma parte, organiza, ¿sí?, es un eje central a través del cual se moviliza la fuerza de trabajo en el capitalismo contemporáneo. Esta hipótesis que me interesa explorar a lo largo de esta presentación, si hacemos una historización rápida y simplificada de los estudios o del campo de estudios sobre las desigualdades de género en el mundo del trabajo, esta hipótesis que sostiene que el género es un elemento central de la movilización y explotación de la fuerza de trabajo en el capitalismo contemporáneo, en realidad cristaliza un giro muy importante en el modo en el que se abordan estas desigualdades en la literatura académica. Y la literatura, digamos, de todo tipo también, ¿sí? Los estudios feministas, vamos a hacer una historización muy, muy simplificada, pero después podemos, si quieren, entrar en un poquito más de detalles, pero la literatura feminista desde los años 80 viene analizando, bueno, el aporte económico del trabajo doméstico, viene analizando las formas específicas de explotación de la mano de obra femenina, viene analizando el modo diferencial en que se sitúan varones y mujeres frente a la condición salarial, y también viene analizando el conjunto de desventajas que enfrentan las mujeres en el mundo del trabajo. Desde los años 80 y 90, muy inspiradas por la definición clásica de género de Scott, estos estudios feministas
hacen un giro, ¿sí?, en el modo de concebir estas desigualdades de género y dejan de pensar en términos de desventajas de las mujeres para pensar en términos de género en tanto una categoría relacional, es decir, en términos de generización de determinadas actividades, ocupaciones y sectores. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle, pero me interesa marcar esta hipótesis como un giro muy importante en el que se deja de pensar en términos de estudios sobre mujeres y se empieza a pensar en el género en términos de relaciones entre varones, mujeres e identidades diversas. Para desarrollar un poco esta idea de un giro importante en el modo en el que se aborda las desigualdades de género, me interesaba entrar en una perspectiva específica que me parece emblemática, ¿sí?, de este giro, de este cambio de perspectiva, que son las perspectivas desarrolladas por Joan Acker, inspiradas por la definición de Scott de género, que es la perspectiva de la teoría de la generización de las organizaciones. No sé si la estuvieron viendo en alguna materia, si la conocieron. No, yo no lo conocía hasta este momento. Bien, entonces, la perspectiva de las organizaciones generizadas, desarrollada por Scott, abre todo un debate en torno de qué manera actúa el género dentro de las instituciones y organizaciones, y luego es utilizada de manera más amplia y de manera más libre para pensar la generización de actividades, espacios, profesiones, ocupaciones, etc. Entonces, primero, ¿qué nos dice Acker desde los años 90 sobre esta idea de organizaciones generizadas? Nos dice esto, que el género es un elemento constitutivo de la lógica organizacional. ¿Sí? La división del trabajo, la caracterización de los puestos, las regulaciones formales e informales, la distribución del poder y el control de los procesos de trabajo se definen a través y en términos de la distinción entre feminidad y masculinidad y la asignación de roles, funciones y espacios legítimos para trabajadores varones y para trabajadoras mujeres. De nuevo, la diferencia es fundamental porque implica, no es que las mujeres llegan a las organizaciones y allí son penalizadas por el hecho de ser mujeres o por el hecho de tener identidades feminizadas, sino que la lógica misma que toma la organización es una lógica que ya está por defecto generizada, ¿sí?, que implica la valorización de determinados atributos masculinos y la penalización de determinados atributos femeninos. ¿Sí? El género es un elemento constitutivo del modo en el que se construyen las organizaciones y las instituciones en el capitalismo contemporáneo. Eso nos dice Joan Acker. Y lo interesante es que nos propone una perspectiva muy amplia, ¿sí?, una especie de programa de investigación que interconecta diferentes procesos de generización, ¿sí? Esta generización de las organizaciones, de las ocupaciones, de las profesiones, de las actividades, se da en diferentes niveles, se da en el nivel de las estructuras, se da en el nivel de las culturas laborales y de las ideologías, se da en el nivel de las interacciones entre trabajadores y trabajadoras, se da en el nivel de las subjetividades, ¿sí?, en la construcción de las identidades profesionales y también en la lógica misma que toma la organización del trabajo en este caso. La perspectiva de las organizaciones generizadas de Acker, como les decía, fue una perspectiva de mucha influencia en los estudios sobre las desigualdades de género en el mundo del trabajo, y es una perspectiva que se utilizó para pensar las organizaciones del trabajo, pero también para pensar en general profesiones, actividades, ocupaciones, etc. Los estudios posteriores, ¿sí?,
de Acker y de otras teóricas vinculadas a esta perspectiva, incorporaron o cruzaron esta perspectiva de la generalización de organizaciones, actividades y oficios con la noción de interseccionalidad para construir análisis que crucen y que articulen, que combinen diferentes mecanismos de subordinación y de dominación, como el género, la clase social, racialidad, la etnicidad, orientación sexual, etc. Y entonces ahí, por ejemplo, Acker desarrolla la idea de regímenes de desigualdad en donde se cruzan justamente estos diferentes ejes de poder y en los cuales no siempre el género es el punto de partida. Y algunos enfoques críticos en relación con esta teoría de la generalización de las organizaciones nos traen como algunos matices o algunas maneras de operacionalizar estas perspectivas. Sí, Gabriela. Hola, ¿cómo estás? Hola. No me quedó tan claro este cruce entre el género y estas otras formas de subordinación y dominación. Como que se me hizo un poco de lío ahí. Perdón. No, perdón, para nada, al contrario. Cuanto más preguntas, intervenciones, mejor. Dijimos que Acker y que la perspectiva de la generalización de las organizaciones generalizadas sostiene que el género es uno de los ejes centrales a través de los cuales se organiza el mundo del trabajo y se pone a trabajar a los sujetos en el capitalismo contemporáneo. Esta teoría se desarrolla prácticamente en paralelo al desarrollo de las teorías de la interseccionalidad. Entonces, a partir de los años 2000 empiezan a combinarse y Acker dice, bueno, no podemos analizar el modo en el que las mujeres trabajan si no tenemos en cuenta la clase social. ¿Sí? Las mujeres de sectores populares no trabajan y no sufren las opresiones de género de la misma manera que las mujeres de clases medias o de las mujeres con mayores niveles de educación formal. Entonces, lo que trata de hacer es una combinación, una articulación del modo en el que se combinan estos diferentes ejes de poder. En primer lugar, la clase social y el género, y luego la racialidad y la etnicidad, la condición migratoria, etc. Las teorías de la interseccionalidad son muy diversas también y existen muchos modos de operacionalizar esos diferentes ejes de poder y esas diferentes formas de sujeción que implican estar en un determinado lugar que cruza, por ejemplo, la discriminación de género, la discriminación de clase y la discriminación basada en la etnicidad. Existen muchas maneras de operacionalizar y la idea de regímenes de desigualdad de Acker tiene que ver con un modo de operacionalizar esa idea de interseccionalidad junto con la idea de generalización de las organizaciones. Lo vamos a ver con un poquito más de detalle a través de ejemplos concretos, porque uno de los problemas de abordar todas estas perspectivas es que por ahora las estamos mirando en un nivel bastante alto de abstracción y después mi idea era como tratar de poner un poco de carne dentro de estas categorías y dentro de estas perspectivas de abordaje de las desigualdades de género. En todo caso, lo interesante es que a partir de los años 2000 hay un intento de combinar el análisis de las desigualdades de género con el análisis de las desigualdades vinculadas con otros ejes de poder, como particularmente la clase social, la etnicidad y la racialidad, y luego, la orientación sexual. Entonces, ¿cuáles son algunas de las críticas que se le hizo a estas primeras
perspectivas o estos primeros desarrollos que nos dicen que el género es uno de los ejes de construcción de las organizaciones del trabajo contemporáneo. En primer lugar, que la idea de generización, ¿sí? Decir que toda organización o que todo trabajo es de por sí generizado, ¿sí? Deja poco espacio para explorar los matices, ¿sí? La enorme heterogeneidad de formas organizacionales en el mundo del trabajo. Es decir, tenemos que aceptar, ¿sí? Que existen organizaciones con mayores o menores niveles de opresión de género. Por ejemplo, hay algunos estudios que se hicieron desde esta perspectiva analizando el trabajo cooperativo, ¿sí? Y que mostraron que existen, primero, formas de opresión de género que son distintas en las cooperativas que en el trabajo vinculado con el mercado, y que esta forma cooperativa podía llegar a ser menos opresiva en términos de género que las formas vinculadas a el mercado de manera convencional. Entonces, algunas perspectivas críticas nos dicen, ok, estamos de acuerdo con que el trabajo está generizado, pero tenemos que mirar la naturaleza y la enorme heterogeneidad de organizaciones o de modos, formas de trabajo que existe y por ende contextualizar esa generización del trabajo a través de mirando la especificidad de estas formas de organización del trabajo. Por ejemplo, la forma cooperativa puede llegar a ser menos opresiva en términos de género. Entonces, estas perspectivas críticas nos dicen hay que prestar atención a esta heterogeneidad y también nos dice que hay que tener cuidado porque la idea de generización por defecto del trabajo puede amalgamar, ¿sí? Confundir algunos procesos que son muy diferentes. Por ejemplo, los procesos que podemos entender o podemos llamar como de tipificación de género y los procesos de feminización o masculinización de la fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay ocupaciones que tienen una mayoría de trabajadores varones y otras ocupaciones que tienen una mayoría de trabajadoras mujeres. Por ejemplo, las ocupaciones de limpieza, típicamente el servicio doméstico, tenemos 98% de mujeres. Y en algunas industrias, como vimos, hidrocarburos, tenemos 80% de varones. Eso sería, ¿sí? Correspondería llamarlo masculinización o feminización de la fuerza de trabajo, pero no es lo mismo que decir que esas ocupaciones están tipificadas en términos de género. Es decir, que se entienden como asociadas a atributos femeninos o atributos masculinos. Es muy interesante esta diferenciación, ¿sí? Porque entonces nos obliga a ser mucho más precisas y precisos en relación con los procesos que estamos analizando. Pensemos en el servicio doméstico, ¿sí? Pensemos entre todas, todos, todes. Decimos, el servicio doméstico tiene una fuerza de trabajo feminizada. ¿Qué significa esa idea de feminización? Significa las dos cosas. En primer lugar, significa que las mujeres son mayoritarias, ¿sí? Entre las empleadas domésticas, tan mayoritarias que son 98%, y además que las tareas que realizan están fuertemente asociadas a modos hegemónicos y estereotipos de pensar la feminidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? perdón, Podemos pensar lo mismo en relación con las tareas industriales, ¿sí? El año que probablemente en la clase que viene. Gabriela, cuidado el micrófono abierto. Perdón. Sí, iba a hacer una consulta nomás, porque sí, no levanté la manito, perdón. No me queda tan claro esto de la tipificación con los atributos, porque, por ejemplo, no sé, el trabajo doméstico puede ser de limpieza, puede ser de cuidado de, no sé, personas enfermas, niños, niñas. Eso tiene que ver con una, digamos,
como vinculación de las condiciones como de la mujer para ese tipo de trabajos. Eso sería como la tipificación, ¿no? Pero además de haber una tipificación, hay como una feminización también de ese tipo de trabajos, ¿o no? ¿O estoy equivocada? Porque no me queda tan claro esa diferencia entre tipificación y feminización, masculinización. Gracias, Gabriela. Sí, eso que estás marcando es exactamente lo que nos está advirtiendo esta lectura crítica sobre la idea de generización. Si decimos, hay actividades, sectores, profesiones que están generizados, estamos diciendo que hay actividades, sectores, profesiones que son masculinizadas o que son feminizadas. Entonces, lo que dicen algunas críticas de esta perspectiva es, bueno, no queda claro qué significa feminización, que es esta misma pregunta, si entiendo bien, que estás haciendo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de feminización? ¿Estamos hablando de que la fuerza de trabajo en ese sector es mayoritariamente masculina o mayoritariamente femenina? ¿Sí? ¿Que son mujeres o varones quienes trabajan en esos sectores? ¿O estamos hablando de que esas tareas están asociadas a estereotipos vinculados a la feminidad y a la masculinidad? No queda claro, dice Gabriela, y efectivamente, si solamente decimos generizado, no nos alcanza para dar cuenta de esos procesos y de los matices en esos procesos. A propósito, hablé del servicio doméstico porque es una actividad claramente tipificada en términos de género, es decir, asociada a atributos de la feminidad, ¿sí? Atributos que tienen que ver con la entrega, que tiene que ver con la disposición femenina para el cuidado aprendida, ¿sí? En el espacio doméstico. Entonces, ahí tendríamos una tipificación de género, pero además tenemos una feminización de la mano de obra, es decir, la mayoría son mujeres. No sé si, Gabriela, ahí quedó más claro. Sí, perfecto. Gracias. Y aprovechando que esto es un problema, ¿sí? Porque acá me interesa mostrar que esto es un nudo problemático, no es que está resuelto, sino que cada vez que miremos desigualdades en el mundo del trabajo, nos tenemos que preguntar de qué hablamos cuando decimos que una actividad está feminizada o que una actividad es masculinizada. Entonces, lo verdaderamente desafiante es pensar momentos en los que la tipificación de género no se corresponde con la feminización o masculinización de la fuerza de trabajo. Entonces, los desafíos no es fácil, pero lo vamos a intentar hacerlo. Tratemos de pensar actividades que tienen la mayoría de fuerza de trabajo mujeres, por ejemplo, pero que están asociadas a estereotipos de la masculinidad. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Encontramos? No tengo la respuesta, solamente estoy planteando un problema que tengo. No se me ocurre, la verdad. No. ¿Y al revés? Una actividad en la que haya mayoría mujeres, pero que esté asociada a estereotipo de la masculinidad. No lo estamos encontrando, pero algunos textos, algunos trabajos, los de Britton, por ejemplo, que son muy interesantes y que trae esta perspectiva crítica sobre la generización de las organizaciones, analiza históricamente, por ejemplo, el trabajo de las guardiacárceles, ¿sí? Entonces, muestra cómo históricamente el trabajo de las guardiacárceles, primero, históricamente estuvo realizado por varones, incluso en las cárceles de mujeres. Luego, el análisis de Britton es en Inglaterra.
en algún momento, a mediados del siglo pasado, las guardiacárceles en las cárceles de mujeres fueron mujeres, entonces ese pasaje, ¿sí?, que cambia la composición por sexo de la mano de obra, de la fuerza de trabajo en esa ocupación, no cambió la connotación masculinizada de las tareas que realizan las guardiacárceles. Entonces, Britton encuentra este ejemplo, que yo no puedo reproducir con otros ejemplos, pero que nos sirve para seguir pensando, este ejemplo en el que la tipificación de género, es decir, la connotación masculinizada de la actividad, no cambia aun cuando la fuerza de trabajo que la realiza en las cárceles de mujeres son mujeres, ¿sí? Entonces, estos estudios nos invitan a prestar atención a cuál es el significado que le estamos poniendo a esta idea de generización, a la idea de feminización o masculinización de determinadas actividades. Mariana Baratini. Nada, es lo que estoy reflexionando en voz alta, ¿no? De que esta propuesta de la generización de las organizaciones, yo creo que se resolvería pensándolo en términos dinámicos y no estáticos, ¿no? Entonces, digamos, cuando cambia la composición de la fuerza de trabajo, ahí puede cambiar, digamos, la tipificación. Digamos, si lo pensamos como un proceso dinámico, no sería un problema metodológico, porque esto no deja de ser un problema metodológico, ¿no? De cómo observar, que se nos presenta a quienes observamos, digamos, las desigualdades de género y todo ese esfuerzo que hacemos para tratar de entender lo que está pasando. Entonces, nada, a veces se me escapa un poco el debate y lo resuelvo en mi cabeza diciendo, bueno, si es un proceso dinámico, digamos, esto, ¿no? De la actividad y cultural también, ¿no? Porque esto, ¿no? Si cambia la composición de la fuerza de trabajo de una actividad específica, como la actividad de los guardiacárceles, que empiezan a ser mayoría mujeres, seguramente con el tiempo, digamos, también cambie la apreciación y cambie la generización, ¿no? Lo pienso en esos términos. Y sí, el esfuerzo por pensar ejemplos, que podremos seguir la clase que viene con esto, ¿no? Le digo a los estudiantes del seminario. Sí, totalmente. Esto que traes es un poco la propuesta de estas perspectivas críticas que toman la idea de generización. Efectivamente, el trabajo está generizado y la fuerza de trabajo se moviliza en términos generizados en el capitalismo contemporáneo, pero no basta con decir esto, no basta con decir que determinada ocupación es feminizada o masculinizada, sino que hay que ver detrás estos procesos específicos, por ejemplo, históricos o contextuales, que llevan a determinada feminización o masculinización, que llegan a determinadas segregaciones en el mundo del trabajo. Así que estoy de acuerdo con Mariana, efectivamente, más que un problema, es una invitación, ¿sí? Esta idea de que hay que especificar bien de qué hablamos cuando hablamos de masculinización o feminización, es una invitación a pensar procesos dinámicos, más amplios, históricos, etc. Entonces, estos debates, más allá de las especificidades que tienen, lo que nos invitan es a contextualizar los análisis de estos procesos de generización del trabajo. Como decía Mariana, bueno, ¿cuál es el proceso histórico, por ejemplo, a través del cual determinada ocupación se convierte en un trabajo de mujeres o se convierte en un trabajo de varones? Entonces, necesidad de contextualizar, primero, en relación con las características generales de los mercados de trabajo. ¿Sí? No es lo mismo decir que una ocupación es un trabajo de mujeres o un trabajo de varones en mercados de trabajo fuertemente institucionalizados, por ejemplo, o fuertemente formalizados, como son los mercados de trabajo de los países del norte,
o decir que una ocupación está feminizada o masculinizada en mercados de trabajo mucho menos regulados o con proporción de trabajo informal mucho más importante, como es el caso de los mercados de trabajo latinoamericanos. Entonces, vale la pena contextualizar el análisis de estos procesos a través de los cuales algunas ocupaciones se convierten en ocupaciones de mujeres y otras en ocupaciones de varones, a través de mirar las características generales del mercado de trabajo que engloba, que enmarca esos procesos de generización. También vale la pena contextualizar el análisis de esos procesos en relación con la naturaleza de las organizaciones que estamos mirando. No es lo mismo, ¿sí? Un banco, por ejemplo, que tiene determinadas regulaciones formales y explícitas, o el mercado, la feria informal de la esquina, ¿sí? Son dos maneras de organizar el trabajo completamente diferentes, y en esos dos contextos decir que algo es un trabajo, que por ejemplo las secretarias, el secretariado es un trabajo de mujeres y la venta ambulante es un trabajo de varones, de mujeres, hay grandes diferencias según el tipo de organización del trabajo, formal, informal, cooperativa, con reglas de mercado, etc. ¿Sí? Entonces, vale la pena contextualizar estos procesos de feminización o masculinización en relación con las características del mercado de trabajo, en relación con el tipo de trabajo que estamos mirando y con las especificidades de las ocupaciones y profesiones consideradas y sus transformaciones a lo largo del tiempo, que era un poco lo que decía Mariana hace un rato, ¿sí? Tener en cuenta los procesos históricos que llevan a que determinadas ocupaciones sean consideradas como un trabajo de mujeres y otras sean consideradas como un trabajo de varones. Por ejemplo, mirar los grados de segregación que tienen esas ocupaciones, ¿sí? Cuanto más grande es el grado de segregación, muestran algunos estudios, es decir, cuanto menos mixta es la ocupación, por ejemplo, el servicio doméstico, por ejemplo, el transporte, ¿sí? El servicio doméstico tenemos gran mayoría de mujeres, el transporte tenemos gran mayoría de varones. Cuanto más segregados están esos espacios, algunos estudios muestran que mayor es la opresión de género que se dan en esos espacios laborales, ¿sí? Más importancia tiene los atributos de género de los trabajadores y las trabajadoras. Cuanto más mixtas son las ocupaciones, por ejemplo, algunas ocupaciones administrativas de servicios, por ejemplo, aquellos que se dedican al telemarketing, no se llama ahora telemarketing, se llama, bueno, ya me va a venir, pero algunas ocupaciones administrativas y de servicios que tenemos prácticamente una igualdad de varones y de mujeres, los atributos de género suelen ser menos opresivos y menos importantes que en las ocupaciones que están fuertemente segregadas. Entonces, estos enfoques nos invitan a prestar atención a esos procesos dentro del marco de estos grados de segregación que presentan las ocupaciones que estamos analizando. Y también una última cuestión vinculada al análisis de estos procesos a través de los cuales determinado trabajo se convierte en un trabajo de mujeres y determinado trabajo se convierte en un trabajo de varones, tiene que ver con los diferentes niveles de análisis que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Hay que pensar que no todos los niveles de análisis se corresponden los unos con los otros, ¿sí? Está el nivel de las estructuras, por ejemplo, de los condicionamientos de género y clase que llevan a algunos y algunas a determinadas ocupaciones. Está el nivel de las culturas, de las instituciones y de las narrativas sociales sobre determinadas ocupaciones, ¿sí? Hay narrativas sociales, representaciones
símbolos que nos dicen que algunas ocupaciones son de mujeres y que algunas ocupaciones son de varones, ¿sí? Por ejemplo, la narrativa sobre la vocación femenina para el cuidado, ¿sí? Esa es una narrativa social que conduce a las mujeres a determinadas ocupaciones y que, por ende, desincentiva la inserción masculina en esas mismas ocupaciones, ¿sí? Hay algunos estudios, por ejemplo, hay un artículo muy lindo de Verónica Milenar sobre los centros de formación profesional en estética, en los que ella muestra cómo los varones enfrentan una fuerte condena social cuando empiezan a estudiar, por ejemplo, estas actividades de estética y actividades como masajes terapéuticos. Entonces, existen esta condena social a aquellas y aquellos que se insertan en actividades atípicas en términos de género, forman parte de estos procesos que conducen las trabajadoras a determinados trabajos y a los trabajadores hacia otros trabajos, ¿sí? Un varón que se quiere insertar en las actividades de estética o estudiar masaje terapéutico tiene que hacer frente, ¿sí?, a toda una serie de narrativas sociales que condenan ese tipo de inserción laboral porque no se corresponde con los estereotipos hegemónicos de la masculinidad. Y lo mismo sucede con las mujeres, ¿sí? La construcción de las identidades de género femenina, ¿sí?, no se condice con la inserción laboral, por ejemplo, en determinados sectores como transporte, ¿sí? ¿Cuáles son las condenas sociales? ¿Cuáles son los prejuicios que enfrentan las mujeres, por ejemplo, que quieren ser conductoras de camiones? Les pregunto, ¿enfrentan prejuicios las mujeres que quieren ser conductoras de camiones? Y sí. Sí, sí. ¿Qué dicen esos prejuicios? Yo me acuerdo por lo menos un caso, no sé si se me escucha porque tengo el auricular, pero me acuerdo por lo menos un caso que no era precisamente de un camión, pero por ejemplo de colectivo y demás, que decía como que las mujeres no iban a aguantar el tanto trajín o estar a la noche, que era más peligroso. Por ejemplo, no sé, una mujer que hace colectivos de larga distancia y demás, supuestamente es más peligroso para una mujer estar enfrente del volante que para un hombre, como en el sentido de, no sé, inseguridades y demás. Me acuerdo que por lo menos había un caso que hablaba de eso. Perfecto, sí. No, iba a decir algo que también a veces, no sé, el camionero viaja como distancias re largas y la mujer está asociada siempre al cuidado de los hijos, entonces ya de por sí trabajar y trabajar muchas horas está asociado al descuido de lo doméstico, de los hijos y todo eso. Imagínate si decidís ser camionera, no sé, a la hoguera directamente. Exacto, ¿sí? ¿Qué nos trae? Primero, la idea de ser camionera y irse varias semanas, por ejemplo, nos dice Gabriela, nos trae, ¿sí?, una condena relacionada a el descuido de los roles domésticos, ¿sí? Los descuidos de los roles domésticos que tienen que estar sí o sí a cargo de las mujeres, y también la idea de fuerza, la idea de inseguridad, del trabajo nocturno, ¿sí?, que eso está fuertemente asociados a atributos de la masculinidad. Y no lo dijeron porque acá son muy cuidadosas y discretas, ¿sí?, pero también está esta idea de que las mujeres manejan mal, ¿no? Esta idea o este prejuicio que también, ¿sí?, impide que las mujeres se inserten en determinadas ocupaciones masculinizadas. Y pasa lo mismo, ¿sí?, con los varones y con la construcción de las identidades masculinizadas, ¿sí? Las identidades masculinizadas también están fuertemente asociadas a
el desempeño en el mundo del trabajo, ¿sí? No solo el varón, la identidad de género masculina está asociada a la idea de proveedor, de varón proveedor. Primero hay que tener un trabajo, pero además hay que tener determinado tipo de trabajo. Es un trabajo como en el caso de las mujeres, se tiene que condecir, se tiene que corresponder con la responsabilidad femenina en el mundo doméstico. En el caso de los varones se tiene que corresponder con determinadas ideas sobre la masculinidad. Por eso un varón masajista tiene que hacer mucho trabajo, ¿sí?, para reivindicar una masculinidad hegemónica a través de ese trabajo. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los prejuicios vinculados a un varón masajista? Los escucho y las escucho. Su sexualidad, por ejemplo. Sí, no vi quién lo dijo. Yo, Juana. Exacto, ¿sí? La masculinidad hegemónica está fuertemente asociada a las normas, a la heteronormatividad, ¿sí? Por ende, efectivamente, ¿sí?, un varón que no se inserta en determinados sectores que permiten reafirmar esa heteronormatividad, va a estar peleando, ¿sí?, va a estar haciendo un esfuerzo enorme para construir una identidad masculinizada y legitimada frente a los otros, porque no puede recurrir a una inserción laboral para hacer valer esta identidad masculina legitimada. Entonces, nos dicen estas perspectivas, diferentes niveles de análisis, el nivel de las estructuras, estructuras económicas, ¿sí? Por ejemplo, durante el año 2001, muchas mujeres de sectores populares, a través de programas de empleo, se vieron conducidas a trabajos que implicaban arreglos en la esfera, en el espacio público, ¿sí? A construir construir veredas, arreglar el espacio público a través de esta actividad que está fuertemente asociada a los patrones de la masculinidad, como es la construcción. Entonces, hay factores estructurales que pueden conducir a mujeres y varones a determinadas actividades. Después está este nivel de los discursos sociales, de las culturas sobre la feminización o masculinización de algunas actividades, y luego está el nivel de la construcción de subjetividades e identidades. El modo en el que las trabajadoras y los trabajadores significan, ¿sí?, resignifican, entienden su propia actividad, cómo interactúan con otros en los lugares de trabajo, cómo movilizan su cuerpo, sus emociones dentro de las prácticas laborales, y eso participa de la generización de las actividades, es decir, del entendimiento de esas actividades como actividades de mujeres o actividades de varones. Veíamos recién justamente procesos de desencuentro entre estos diferentes niveles de análisis, ¿sí? Por ejemplo, una narrativa social que condena la inserción de las mujeres como conductoras de camiones, pero al mismo tiempo mujeres que sí las hacen y que resignifican su actividad a través de esos, resignifican su actividad y tratan de construir una identidad legitimada de género, ¿sí?, de una feminidad legitimada dentro de esas inserciones laborales. Entonces, estos estudios nos invitan a pensar todas estas cuestiones, ¿sí?, y sobre todo a realizar análisis situados de las desigualdades de género que nos permitan mirar estas diferentes matices, estas contradicciones y estos procesos dinámicos a través de los cuales determinados trabajos se convierten en trabajos de mujeres o en trabajos de varones. Entonces, para terminar, porque ya hablé demasiado, no sé si hasta aquí tienen preguntas, comentarios, algo que quieran
agregar. Yo el año pasado participé del encuentro de mujeres en Pilar y voy a prender la cámara porque y contaba una maquinista del tren San Martín que, por ejemplo, no tienen acompañamiento psicológico, como que no está pensado el acompañamiento psicológico ni, por ejemplo, no, se me va ahora la palabra, psiquiátrico para sobrellevar situaciones donde personas se suicidan, ¿no? Y que esta chica decía que cuando iba al médico laboral, era como, no, bueno, pero esta es un trabajo pensado para varones, ¿no? Como a vos te impacta porque sos mujer, sos sensible, y contaba esto y fue re fuerte escucharlo, porque es como, bueno, pero como si el varón no sufre, digo, por los dos lados fue fuerte, por el lado de que el varón tiene que poder sobrellevar eso sin ningún tipo de acompañamiento y que además no está pensado, o sea, no está pensado para ese tipo de actividad esto, ¿no? Y segundo, esto de la mujer débil que no puede hacer ese tipo de trabajo. Bueno, mientras contabas todo esto, se me vino a la cabeza eso. Sí, totalmente, es un re buen ejemplo de cuán presentes están los estereotipos vinculados a la feminidad y la masculinidad en el modo en el que se moviliza y se piensa el trabajo en las sociedades contemporáneas. ¿Sí? Es evidente que las mujeres sensibles tienen que hacer determinado tipo de trabajo que no es precisamente ser maquinista ferroviaria, ¿sí? Y los varones más resistentes, vinculados a la idea de la fuerza y a la idea de poder enfrentar condiciones extremas, están más capacitados para hacer ese tipo de trabajo. Así que sí, bueno, esto está un poco en la base, por eso vale la pena analizar esto, está un poco en la base de estas segregaciones que terminamos viendo en los datos y que vimos en los datos que presenta el informe al principio. Entonces, para pensar estas cuestiones y poner un poco a jugar estas perspectivas de análisis, me interesaba en esta última parte como discutir algunas cuestiones que tienen que ver con estas investigaciones que vengo desarrollando en torno de las ocupaciones de la limpieza. Como decíamos, en torno del servicio doméstico, la limpieza podemos decir que las ocupaciones de limpieza son ocupaciones feminizadas en los dos sentidos, ¿sí? Son ocupaciones que mayoritariamente hacen mujeres, y en particular las mujeres que provienen de los sectores populares y que tienen menores niveles de educación formal, pero además las tareas de limpieza están fuertemente asociadas a los roles social y culturalmente asignados a la feminidad al interior de los hogares, ¿sí? Están vinculadas al espacio doméstico. Y me interesaba muy brevemente traer un ejemplo que estoy analizando en estas investigaciones sobre el servicio doméstico, que tiene que ver con esto que decía Mariana al principio sobre la limpieza de hoteles, y quería solo presentar muy brevemente un análisis de un programa de capacitación y formación profesional dirigido a las mucamas de hotel, es decir, a las trabajadoras de los servicios de piso de los hoteles, que está organizado por la Federación de Empresas Hoteleras y Gastronómicas de Argentina y que se llama el Torneo Nacional de Mucamas. Este torneo es una iniciativa particularmente interesante por justamente este formato tan particular que adopta, que es un formato de competencia, ¿sí? Entonces, este Torneo Nacional de Mucamas es una iniciativa que combina cursos de formación profesional con una competencia entre aquellas que terminan estos cursos de formación profesional. ¿Y por qué me interesa traerlo hoy? Porque vamos a ver que esta formación profesional y estas competencias lo que hacen es describir de qué modo los empleadores, ¿sí? Las empresas empleadoras
entienden el trabajo de las mucamas y cómo esta percepción, esta representación del trabajo de las mucamas está fuertemente imbricada con nociones generizadas del trabajo, ¿sí? El trabajo de las mucamas de hotel es entendido por las empresas como un trabajo de mujeres. Entonces, algunas cuestiones sobre el Torneo Nacional de Mucama. Primero, los servicios hoteleros es un caso muy interesante para analizar la inserción de las mujeres en los servicios, porque es justamente un trabajo que está fuertemente segregado en términos de género. Los estudios sobre el sector muestran que los varones son mayoritarios en las posiciones de mayor visibilidad, ¿sí? En las recepciones, por ejemplo, los conserjes también suelen ser varones. Y esto está asociado a la idea de la masculinidad con el trabajo nocturno, con un trabajo, con la idea de inseguridad, ¿sí? Todo lo que está en el frente, en lo que se llama front of the house, es decir, las posiciones de mayor visibilidad, las suelen ocupar los varones, y las posiciones más invisibles, como las ocupaciones, como las actividades de limpieza, suelen estar realizadas por mujeres. Todo lo que es los servicios de piso están realizados por mujeres. Entonces, esta diferenciación entre puestos de varones y puestos de mujeres configura una división espacial, social y sexual del trabajo muy marcada, ¿sí? A la que se suma, ¿sí?, las relaciones de clase también muy marcadas entre los clientes y las clientes de los hoteles y trabajadores y trabajadoras, relaciones de clases muy jerárquicas, particularmente en el caso de los servicios de los hoteles de lujo. Entonces, el caso de la industria hotelera nos permite mirar segregaciones de género y relaciones de clase en un mismo lugar de trabajo y pensar estos procesos que convierten algunas funciones en funciones de mujeres y algunas otras en funciones de varones. Entonces, el Torneo Nacional de Mucamas retoma un poco esta distribución generizada de los puestos dentro de los hoteles y busca, por un lado, mejorar la productividad de los servicios de limpieza en los hoteles y también revalorizar la estratégica actividad de las trabajadoras de limpieza. Y les voy a leer aquí una pequeña cita del modo en el que el director del torneo presenta el torneo y las actividades de las mucamas, y dice: las mucamas de hotel constituyen un grupo de trabajadoras que son el corazón del hotel, que atienden el descanso del huésped. Y fíjense cuán vinculada a la idea de cuidado, ¿sí?, es esta definición del trabajo de limpieza en las habitaciones, ¿sí? Es un grupo de trabajadoras que es el corazón sensible, ¿sí?, del hotel, y que atienden el descanso del huésped. Estas personas estaban escondidas en las habitaciones, en los office, en los pasillos. Hoy las hemos sacado y les hemos brindado un escenario. Entonces, solamente, ¿sí?, con esta pequeña cita en relación con el Torneo Nacional de Mucamas, vemos de qué manera, para describir la función de estas trabajadoras, se recurre a definiciones de la feminidad y de la masculinidad, ¿sí? Estas segregaciones están de por sí en el modo en el que se caracteriza el puesto de las trabajadoras de la limpieza en los hoteles. Bueno, a pesar de que este torneo es presentado como único, ¿sí?, por la Federación Empresaria, existen otras competencias vinculadas a las actividades de limpieza, pero no vamos a entrar en los detalles porque quiero cerrar en breves minutos. Bueno, entonces les decía, el torneo combina cursos de capacitación en técnicas de limpieza y una competencia que se desarrolla en diversas etapas o rondas clasificatorias organizadas en diferentes ciudades del país. Las trabajadoras que participan en este torneo lo hacen
en representación de los hoteles que las contratan, y son en general los gerentes de los hoteles o las gobernantas las que les proponen participar en el torneo. Tanto en las rondas clasificatorias como en la final del torneo se distribuyen regalos y premios en efectivo para las participantes y para las ganadoras, y seguramente estos premios en efectivo y estos regalos constituyen uno de los principales incentivos, ¿sí?, para participar en el torneo, teniendo en cuenta que los salarios en el sector son uno de los más bajos dentro de la industria hotelera y gastronómica. Aquí en la imagen podemos ver la cantidad de rondas clasificatorias que se desarrollaron en la segunda edición del torneo en el año 2012. Entonces, como les decía, a lo largo de sus 7 ediciones, el torneo refleja la significativa feminización de las actividades de limpieza, a pesar de que existen trabajadores varones que participan de las competencias y de los cursos, y de hecho, uno de los años el torneo fue ganado por un trabajador varón, que no se llaman mucamos de hotel, sino que se llaman valets, o trabajadores de housekeeping. A pesar de que el torneo fue ganado por un trabajador varón y que los varones participan de las competencias, en general los organizadores y las capacitadoras se refieren a las participantes como las chicas, y el modo en el que caracterizan el rol de las mucamas como el corazón del hotel, como el alma del hotel, como el área más sensible, muestra el modo en el que se reproducen estos estereotipos sobre las funciones social y culturalmente atribuidas a las mujeres en el espacio del mercado de trabajo, ¿sí? Hay una extensión de los roles domésticos atribuidos a las mujeres hacia el mercado de trabajo, y esto es visible en el modo en el que se describe la actividad de las mucamas de hotel en este torneo. Las competencias consisten en un breve examen teórico y en una evaluación práctica que incluye la realización de los servicios de salida. Los servicios de salida es la limpieza que se hace cuando se vacía una habitación y se la prepara para la llegada del próximo huésped, y los servicios de apertura, que son servicios en los que se prepara la habitación a la tarde para el descanso del huésped. Entonces se cierran las cortinas, se acondiciona el ambiente, se repasa un poco la limpieza, se cambian las toallas, etc. Entonces, en estas competencias, el jurado evalúa diferentes aspectos que van componiendo los puntajes finales de las participantes. Y se evalúa la presentación personal de las trabajadoras, la preparación del carro, el ingreso a la habitación y la secuencia de limpieza que utilizan para preparar la habitación. El ritmo de trabajo es un factor central en las competencias porque las tareas que se evalúan están cronometradas. Las trabajadoras tienen 10 minutos para preparar el carro, 25 minutos para limpiar una habitación y dejarla lista para la llegada de un nuevo huésped, y 10 minutos para realizar el servicio de apertura. Y aquellas trabajadoras que utilizan más tiempo para realizar estas tareas son penalizadas y se les descuenta 1 punto por cada minuto extra que utilizan en realizar estas actividades. Si miramos la composición de estos puntajes, la presentación personal, por ejemplo, de las trabajadoras, vamos a ver que no vamos a entrar en todos los detalles, pero vamos a ver cómo las cuestiones vinculadas con la corporalidad, las cuestiones vinculadas con los gestos, los movimientos, están fuertemente presentes dentro en el modo en el que se describe el trabajo de las mucamas de hotel. Las mucamas de hotel no solo tienen que hacer una serie de tareas muy complejas a una velocidad bastante rápida. Acá, por ejemplo, en las imágenes vemos todos los pasos que tiene que seguir una trabajadora muy específicos y en un orden muy específico para limpiar el baño, sino que además sus gestos, su cuerpo, ¿sí?, todas sus disposiciones corporales
tienen que transmitir una feminidad, porque el trabajo de limpieza en las habitaciones, ¿sí?, en un espacio tan íntimo como una habitación, está muy asociado a la reproducción de las lógicas del espacio doméstico, ¿sí? En algunas modos de presentar el torneo que utiliza el director del torneo, dice, el trabajo de las mucamas es muy delicado porque en un hotel tu casa es tu habitación. Entonces, esos modos de presentar el trabajo de las mucamas muestran cómo en las empresas, ¿sí?, que responden a lógicas competitivas del capitalismo, se reproducen lógicas de recreación del espacio doméstico que terminan asignando los mismos roles feminizados a las mujeres dentro de los espacios laborales, y no solo a través de las técnicas de trabajo, no solo a través de los saberes, sino también a través de las corporalidades, a través de los gestos, a través de la apariencia. Les quería traer, para cerrar, este ejemplo del Torneo Nacional de Mucamas y de cómo se definen algunas funciones dentro de empresas fuertemente competitivas, para mostrar cómo se siguen reproduciendo justamente estos procesos de generización, es decir, estos procesos a través de los cuales algunas ocupaciones terminan siendo un trabajo de mujeres y otras ocupaciones terminan siendo un trabajo de varones, y para también empezar a pensar cuáles son los efectos de esta definición en términos de trabajos de mujeres y trabajos de varones. Basta, me callo, porque hablé demasiado. Puedo seguir si hay preguntas, si hay comentarios, etcétera, etcétera. Mariana. No, la verdad que muy, muy completa la exposición, porque nos presentaste tanto datos estadísticos, debates a nivel teórico-conceptuales, y después el análisis situado, ¿no? Ejemplificando, digamos, cómo poner en juego todas esas categorías para pensar estas desigualdades en los lugares de trabajo, ¿no? Yo no sé si hay preguntas, si hay comentarios, si hay reflexiones. O se quedaron todas y todos y todes abrumados por tanta cosa y tanta información. Pero en todo caso, bueno, podemos aprovechar este espacio para clarificar, para seguir pensando matices, etcétera. Sin vergüenza. Me choca que además en el torneo de mujeres el que el que define es un varón, y vi que en el jurado, bueno, por lo menos pusieron a mujeres. Es re fuerte, no sé, me impactó. No tenía idea, no conocía sobre eso. Me encanta, Gabriela, que dicen el torneo de mujeres, porque efectivamente es un torneo de mujeres, de trabajadoras mujeres, y de hecho se llamaba Torneo Nacional de Mucamas hasta que lo ganó un varón y tuvieron que cambiarle el nombre y poner Torneo Nacional de Mucamas y Mucamos. Pero sí, efectivamente, perdón. Ahí está, se me había perdido la pantalla. Sí, efectivamente, es un poco chocante el torneo nacional de Mucamas, y por eso lo traje, pero porque me interesa sobre todo de ese torneo es el modo tan feminizado en que se define la tarea, así que está 100% asociada a estos atributos hegemónicos de la feminidad, pero no tuve tiempo de presentarlo, pero desde la perspectiva de las trabajadoras, cuando hablan de su trabajo, lo presentan como un trabajo duro y como un trabajo físico. Entonces, esta presentación feminizada de la actividad no pasa sin conflicto, ¿sí? Porque también está asociado a lo físico,
que está asociado a la masculinidad y a cierta idea de la virilidad. Entonces, no es tan fácil reproducir y hay conflictos en torno de esta definición feminizada de la actividad. Y sobre todo, a mí me impresiona, y Mariana hablaba de un artículo respecto de estas cuestiones, cuyo título era Construir Humanidad, porque justamente desde la perspectiva de los empresarios, el trabajo de las mucamas construye humanidad, quiere decir que personaliza el espacio de las habitaciones, y eso está muy asociado a la idea del cuidado. Entonces, también es interesante ver esta asociación entre lo femenino, lo físico y el cuidado. Y en relación con lo que decía Gabriela de los jurados, los jurados son mayoritariamente más varones porque son gerentes de empresas, gerentes de hoteles, pero existen algunas juradas mujeres porque son las capacitadoras. ¿Sí? Las participantes son mayoritariamente mujeres, las capacitadoras son mayoritariamente mujeres y el jurado está compuesto por mayoritariamente varones que son aquellos que cumplen con los roles jerárquicos en esas empresas. Y de nuevo tenemos cruzadas, ¿no? Segregaciones verticales y segregaciones horizontales de género, en ese ejemplo. ¿Y por qué me interesa? ¿Sí? Porque el Torneo Nacional de Mucamas es una iniciativa de capacitación, ¿sí? de formación profesional, así que en el mismo lugar en el que se enseña la actividad, en el que se enseñan las técnicas vinculadas a la actividad de limpieza, ya se las enseña o se las forma como un trabajo de mujeres. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hola, no sé si se me escucha ahí. Sí, Agustina, perfecto. Sí, no, más que nada lo que se me venía a la mente, lo naturalizado que está que ciertos trabajos estén asociados no a las mujeres, ¿no? Estas tareas de cuidado. Nada, me llamaba la atención lo naturalizado que tenemos, no asociar a ciertos trabajos a los hombres y a otros trabajos a las mujeres. Nada de eso. Yo, perdón que no tenía la cámara puesta antes porque estaba llegando a mi casa, pero cuando decían sobre el ejemplo de por ahí trabajos asociados a características de la feminidad y que lo hagan varones, pensaba por ahí que hay pocos varones que sean docentes de nivel primario y de nivel inicial sobre todo, que creo que es una anomalía. De hecho, recuerdo hace un par de años haber visto una nota en un diario de Pilar, donde era como el único docente de un jardín de infantes que era varón, y que bueno, claramente ahí vemos, o sea, eso está asociado o sea, directamente creo relacionado a la maternidad o a aptitudes que se vinculan con la maternidad sobre cómo abordar situaciones de niños y de niñas chiquitos en edad escolar, tipo apenas comienzan, y que bueno, hoy creo que eso es, o hasta ahora, desconozco qué porcentaje, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, de docentes varones en esos niveles existirán. Perdón, yo levanté la mano, pero porque Tommy me sacó en medio la palabra de la boca. Digo, cuando estábamos pensando esos ejemplos, se me venía exactamente el mismo ejemplo a la cabeza, de, por ejemplo, los varones que trabajan en el sector de docencia a nivel inicial. Y también pensaba cómo está vinculado con todo lo que son normativas sociales o lo que tenemos culturalmente incorporado, que incluso van por los miedos. Digo, da mucho, por lo menos a mí como mujer, digo, si tendría un hijo, me daría hasta un poco de miedo por lo que hay socialmente con los hijos y demás. Digo, ahí hay como también, cuando estaban hablando de, bueno, qué tipo de juzgamientos tiene un hombre que se dedica a, que obviamente no es poner todos en la misma bolsa, pero digo, a veces también hay un miedo como madre de decir, mi hija está con un hombre grande en el colegio, y como pensaba cómo en esa
tipo de laburos que a mí se me venía justo el mismo ejemplo que a Tommy, cómo juegan todo eso, digo, no solamente de cuidado, sino también hay algo socialmente construido de que ya hasta te da miedo de que sea un tipo grande con una nena chiquita que sentís que no la va a poder cuidar de la misma manera, que sentís que está expuesto a demás cosas. Entonces, cómo se ponen en juego no solamente los roles de cuidado, de trabajo doméstico y demás, sino también de los propios miedos y los propios conceptos que hay en la sociedad respecto a los varones también. A los varones, a la sexualidad, etcétera, ¿no? O sea, y me interesa un montón estas tres, marcar como mucha continuidad entre estas tres últimas intervenciones. Agustina decía, bueno, está súper, cuán naturalizado está que determinados trabajos son trabajos de mujeres y otros trabajos son trabajos de varones, porque el mercado de trabajo es una máquina perfecta de reproducción de estas mismas desigualdades de género, ¿sí? El mercado de trabajo se organiza a través de estos atributos de la feminidad y de la masculinidad, pero además los refuerza y los reproduce permanentemente, entonces sigue reproduciendo esta misma naturalización de trabajos de mujeres y de trabajo de varones, y me interesa marcar esta cuestión que tiene que ver con cómo esta naturalización y esta reproducción de las desigualdades de género tiene que ver con cuestiones múltiples, ¿sí? Que incluyen las técnicas de trabajo, que incluyen además corporalidades, que incluyen la sexualidad, que incluyen la afectividad, las emociones, etc. Entonces, vale la pena mencionar que cuando uno analiza estas cuestiones, de hecho, Acker decía, el problema es que el trabajo se analiza como si fuera un neutro, separando la persona de la tarea, cuando en realidad la persona sí es una persona que incluye todo esto, que incluye corporalidad, que incluye sexualidad, que incluye afectos, emociones, etc. Entonces, por eso esta perspectiva es una perspectiva que nos invita a, bueno, poner los pies en el barro y analizar estas cuestiones también. Sí, Juana. Sí, era más que nada para agregar que en línea con esto que están diciendo, como que termina de cerrar esa idea de la lógica, el género termina siendo constitutivo en la lógica de esa reproducción, ¿no? Como que queda bien explícito. A mí me había costado un poco entenderlo antes, pero quizás con los ejemplos se entiende mejor. Sí, exactamente. De hecho, gracias, Juana, porque volvemos a la hipótesis del principio, ¿sí? Lo que a mí me interesaba era un poco machacar esta hipótesis y tratar como de sacarle el jugo, de ponerle carne y de entender qué significa exactamente, y es esta idea de que no es mía, por supuesto, ojalá fuera mía, pero bueno, que es un poco esta hipótesis de que el género es un elemento central del modo en el que se pone la gente a trabajar en el capitalismo contemporáneo. Esa es un poco lo que a mí me interesaba pensar en estas 2 horas, que es lo mismo que decir, bueno, el género es un componente central del modo en que se organiza el trabajo en el capitalismo contemporáneo. Era un poco por ahí por donde quería ir, y es hacia donde estamos yendo, pero pensando que el género no es solo, bueno, esto es feminizado o masculinizado, sino que esa feminización o masculinización tiene detrás un montón de procesos a través de los cuales se van reproduciendo y reforzando estos significados y nociones generalizadas del trabajo. Me alegra que ahora esté un poquito más claro, Juana. Gracias. ¿Qué más? Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, daríamos por concluida esta actividad. Igual después les vamos a escribir por mail para ver cómo seguimos con estos temas el martes que viene en la clase.
nada, les agradecemos mucho a todos por estar y a Ania especialmente por dedicarle el tiempo y por su actividad a todos por estar. Y así no me escuchan tanto a mí hablar también. Por la invitación. Mira, ahí Gabriela puso un corazoncito, no sabía que estaba esa función. Bueno, nos vemos el martes. Y yo agradezco también a Mariana y a Ania por la posibilidad de hacer extensiva la actividad al resto de la comunidad ICO. No, gracias, ha sido un placer. Chao. Gracias. Chao, gracias.